¿cómo están? Este día quiero contar un poquito de qué somos los metodistas, qué hacemos y cómo o por qué me gustó a mí tanto encontrarme en esta denominación. Soy Lupita Chavarría, soy pastora de la Iglesia Metodista y en este año, ahorita 2021, estoy en las iglesias Gayer Spring, Iglesia Metodista Unida, y San Andrew, Iglesia Metodista Unida, aquí en Little Rock, Arkansas. En el año antepasado estuve en la iglesia Amboy, Iglesia Metodista Unida, en North Little Rock. Y pues, no sé dónde me va a tocar el próximo año o si en junio me mueven para otra parte, ¿verdad? Por lo pronto, este año estoy en San Andrew y en Gayer Spring. Yo soy pastora asociada y bueno, creo que en este momento soy la única bilingüe que hay en el estado de Arkansas. De repente había otra pastora en Pine Bluff, pero pidió un año de receso, y hay un pastor, hombre, en Russellville, pienso. Bien, son muy poquitos. La iglesia metodista aquí en el estado de Arkansas, pues es una gran aglomeración, tiene muchas iglesias, tiene cerca de 600 iglesias en todo el estado, y pues los pastores son más de 1000, porque hay en general varios pastores para una sola iglesia. Y pues bueno, quiero contarles un poquito de lo que hacemos. Pero primero les cuento por qué me gustó a mí. A mí me gustó porque la iglesia metodista tiene un amplio sistema de servicio público, de servicio a la comunidad en muchos niveles, desde el servicio a los más pobres, que se refiere a, por ejemplo, a repartir despensas de comida, hasta el sistema un poquito más politizado, que es los derechos de las personas, que es los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, la lucha por la democracia en diferentes esquemas, ¿verdad? Desde lo más básico, que es dar apoyo a la gente que no tiene que comer en el día a día, hasta poder ayudar en el sistema básico de salud, en la educación y en muchos otros temas. Tal vez no es muy conocida entre la comunidad latina porque es bastante discreta o silenciosa tal vez, pero si se fijan un poquito más, el servicio que da es muy amplio. Por ejemplo, en mis dos iglesias, los miembros, el número de miembros metodistas de nuestra iglesia pueden ser 20 si mucho, o 25, pero damos apoyo a todo el vecindario, repartiendo despensas de comida a un nivel de más o menos 300 despensas de comida cada semana. No importa de qué denominación es cada persona, o ni siquiera sabemos a veces su nombre, como sea. Es el servicio al público o el servicio a las personas sin, sin que tenga que ser una obligación el pertenecer a nuestra iglesia. No tienen que pertenecer a nuestra iglesia para que nosotros los ayudemos. No tienen que pertenecer a nuestra iglesia para que nosotros los metodistas tengamos un esquema de apoyo para todo el resto de las personas que necesitan. Bien, voy a irme ahorita un poquito más a la historia del metodismo, para que más o menos tengan una idea desde cuándo estamos. No es como que de hace miles de años, no, es en el siglo XVIII
se empezó a formar en Inglaterra como un movimiento, encabezado por John Wesley y su hermano Charles Wesley. Estos dos hermanos, especialmente John Wesley, que es como el padre de nuestra denominación, pertenecían a la iglesia anglicana. Y en aquel tiempo, la religión en general, no solamente esta, la religión en general o todas las denominaciones, eran como muy secretivas para que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. La Biblia no se leía en todos lados, de hecho la Biblia estaba todavía en latín, las misas eran en latín, igual el servicio anglicano también no tenía acceso. La gente pobre, por decir así, o la gente de escasos recursos, no tenía acceso a instruirse en la palabra de Dios. Y en esto no estaban de acuerdo los hermanos Wesley. Entonces ellos empezaron a llevar la palabra de Dios a todos los lugares a donde usualmente no había acceso a la palabra de Dios. Las cárceles, los barrios pobres, las plazas. Y esta es la manera en cómo inició ese movimiento metodista. De esa manera inició. Carlos Wesley pensaba que toda la gente debía tener acceso a la palabra de Dios. John Wesley, su hermano, estaba en el mismo tema, de que todos debían conocer la palabra de Dios. Había algo más que originalmente fue lo que separó a la iglesia o a las denominaciones cristianas de la iglesia católica en aquel tiempo, y era que no estaban de acuerdo en las cosas como las manejaba la iglesia católica. John Wesley ha predicado siempre que la salvación y el perdón de nuestros pecados es por gracia, no por acciones, o no por dar más a la iglesia, o no por ayudar o hacer tal o cual penitencia, sino que la gracia de Dios es la que nos permite ser perdonados de nuestros pecados. A esto es a lo que le llamaban la justificación por la fe. Y bueno, pues tenemos también que la acción constante y sostenida del Espíritu Santo sobre el alma de los creyentes para perfeccionar y santificar sus vidas. Esto era lo que John Wesley predicaba. Y pues bueno, fue un poquito separado de su iglesia y formó lo que se le llamaba el movimiento metodista. Esto ocurrió allá en el siglo XVIII en Inglaterra. Y luego él viajó aquí a los Estados Unidos y empezó a predicar. Empezó a predicar lo que él pensaba de cómo debía ser el avance de la palabra de Dios en la gente, que debía ser como un movimiento de santidad y sin necesidad o sin tener que pagar obras, pagar dinero, recursos, todo eso para poder ser perdonado por los pecados y tener derecho a la salvación. Entonces, bueno, quiero entrar más en detalle de lo que es la iglesia metodista y un poquito menos en el asunto de por qué se separan, ¿verdad? Cada iglesia probablemente tendrá su propia versión de cómo fue en aquel tiempo, pero vamos a pensar en lo que está haciendo ahorita la iglesia metodista
en lo que está, la Iglesia Metodista haciendo hoy mismo en todas las comunidades de casi todo el mundo. Yo estoy integrada en la parte de el servicio a los más pobres, pero también estoy integrada a la parte de la justicia social. La justicia social quiere decir, por ejemplo, el servicio de apoyo a las personas más pobres, pues es uno, ¿verdad? Que podemos llamarle caridad, darle a la gente qué comer, qué vestir, todo eso. El apoyo a la justicia social es un poquito más profundo, es tratar de entender por qué esos pobres no tienen que comer, por qué las personas no tienen que comer, por qué no tienen acceso a tal o cual situación, si sus derechos son vulnerados, si su situación es delicada por una situación u otra, es entender ese por qué y tratar de trabajar con esos problemas, ¿verdad? Que muchas veces son problemas de salud, que muchas veces son, pues en sí problemas de opresión o de que les están pagando demasiado poco en el trabajo, o bueno, ese es el sistema de entender la justicia social, el entender por qué estas personas son recurrentemente pobres o eternamente pobres, y por qué no tienen que comer o por qué no tienen que vestir o por qué no tienen acceso a servicios de salud. Bueno, esa es una diferencia entre una cosa y otra. Y también me dedico mucho a lo que es la educación. La Iglesia Metodista es muy enfocada, en general en todo el mundo, es muy enfocada a las universidades, a que se apoyen las universidades. La Iglesia Metodista otorga becas para los estudios universitarios. La Iglesia Metodista tiene algunas universidades en diferentes lugares de todo el mundo. Aquí en Arkansas también son varias las universidades metodistas que hay. Y pues bueno, eso es en el ramo de la educación. Como metodistas creemos que el camino para una mejor vida terrenal es que cada vez la gente tenga un nivel escolar más alto. Entre más alto sea su nivel escolar, pues también acarrea a sus hijos, ¿verdad? Más alto va a ser el nivel escolar de sus hijos. En general, es muy lógico pensar que unos padres que terminaron la universidad, pues sus hijos también van a terminar la universidad como mínimo y probablemente avancen un poco más, ¿verdad? Siempre es como una cosa de evolución natural el que los hijos superen a los padres. Entonces, si los padres estudiaron la universidad, probablemente los hijos van a estudiar una maestría o van a estudiar un doctorado. Pero el amor por la educación o el valor que le dan a la educación siempre lo van a tener en ese hogar donde hay padres que estudiaron la universidad. Es eso. Bueno, la Biblia. ¿Qué Biblia usamos? Nosotros usamos la Biblia cristiana, que es un poquitito diferente de la Biblia, no tanto, diferente a la Biblia católica. La Biblia cristiana, personalmente yo uso la Nueva Versión Internacional y me gusta esta versión porque el idioma que maneja o la manera en cómo está traducida es muy práctico para que todos los latinos que hablamos español podamos entenderla. Vienen vocablos muy genéricos, no vienen modismos, no vienen estilos o maneras de hablar que se identifican de alguna región en particular, como por ejemplo hay otras versiones como la Reina Valera que usa el vocablo vosotros,
que aquí en América, en todo el continente americano, pues en general se usa un poquito en Centroamérica, en Honduras, um, y en España, pero en todos los demás países no. Por ejemplo, en México no usamos el vosotros. En en los países de América del Sur no usan el vosotros. Los latinos que aprenden español aquí en Estados Unidos no usan eso. Entonces ahí crea como una barrera cultural o una división que es muy difícil mentalmente aceptarla. A mí me gusta la nueva versión internacional porque no contiene esas barreras lingüísticas que alejan a la gente. El chiste, creo, de la Biblia es que al leer la palabra de Dios todo el mundo nos sintamos identificados y encontremos el máximo de acercamiento hacia la Biblia, que podamos entenderla mejor, que podamos comprender. O sea, ya de por sí es un poquito difícil entender las parábolas, entender mm, muchas cosas porque pasaron hace muchos años, porque tiene muchas referencias de ciertos lugares que ahorita ya se llaman diferente, que ahorita ya ni siquiera se llaman igual a como en la Biblia está. Hay muchos lugares que ya cambiaron de nombre y siempre tiene uno que estar revisando que esa ciudad ahora cómo se llama, o esa ciudad en qué lugar se encuentra, o en qué país actualmente se encuentra esa ciudad, ¿verdad? Porque muchas cosas cambian o han cambiado a través de los años. Entonces creo yo que entre más claro, entre más exactos sea nuestra manera de hablar de hoy en día, pues es mejor, nos vamos a encontrar con que comprendemos mejor. Y como quiera así nos entra un poquito más fácil, ¿verdad? Bien. Um, Hay varios libros en los que la Iglesia Metodista uh, se basa para su día a día. Obviamente, nuestra base principal en lo que creemos que sabemos que es la palabra de Dios, y de ahí parte todo lo que hacemos es la Biblia. ¿Sí? De ahí en más tenemos un pequeño librito que siempre lo damos a las personas que recién llegan a nosotros para hacer más fácil y más comprensible el entender qué hacemos o por qué lo hacemos. Y es un librito que se llama Las 3 reglas simples o 3 reglas sencillas, una conducta de vida wesleyana. Y es lo que John Wesley nos dejó como una manera de ser y de actuar. Ser metodista es más como un ser y actuar. Es la convicción de que la palabra de Dios es para actuarse, no es para saberse, ni para memorizarse, ni para entender o saber cuántos salmos me sé de memoria, cuántas lecturas puedo leer en una sola noche y sabérmelas de memoria y recitarlas por todos lados cada 5 minutos. No, es una conducta de vida que representa el servicio a los demás. Es la convicción firme de que el amor a los demás es la acción de hacer el bien a los demás. Eso es. Así lo sentí desde el principio, así lo interpreto y así es como lo tratamos de vivir los metodistas. En este librito que se llama 3 reglas simples del modo wesleyano de vivir, la regla número 1 es no hacer daño, no hacer ningún mal. Pero no se queda ahí. La regla número 2 es hacer el bien. Esto es bien importante porque a veces piensa uno, o podemos pensar, que somos buenos porque no hacemos el mal. Bueno, en teoría sí, pero
tampoco somos útiles. Si simplemente no hacemos mal, pero tampoco estamos haciendo nada por actuar esa bondad que tenemos en nuestro corazón y la tenemos ahí guardada sin serle útil a nadie, pues como que no es de mucho valor, ¿verdad? Entonces pasamos a la regla número 2, hacer el bien. Esto es actuar la bondad. La bondad es para actuar, el amor es para acción, el amor es acción. Y la regla número 3, mantener la relación de amor con Dios. Esto quiere decir que nos mantengamos unidos, que siempre mantengámonos aprendiendo más, a entender más y cultivar más nuestra relación con Dios. O sea, ya dijimos regla número 1, no hacer daño. Regla número 2, hacer el bien. Regla número 3, mantener nuestra relación de amor con Dios. Hay algo más. El libro de la disciplina de la Iglesia Metodista, que esta es muy especialmente para pastores y líderes, pero es un libro que está al alcance de todos los miembros. Todos los miembros en todas las iglesias tenemos este libro, que es lo que nos rige como metodistas. En este libro está, por ejemplo, mire, esta es la versión del 2016, el libro que yo tengo en casa. Y aquí es donde están todos los sistemas en que cree la Iglesia Metodista, qué hace, qué no hace, y todos los acuerdos democráticos a nivel mundial que se están tomando cada determinado tiempo. Por ejemplo, viene cómo se debe regir y cómo se debe administrar una iglesia, o una iglesia que quiere integrarse a la denominación metodista, qué debe hacer y qué no debe hacer un pastor, qué debe hacer y qué no debe hacer un obispo, cómo elegir a los obispos, cómo preparar a cada pastor, el cuidado de los miembros que debemos hacer y cada posición que toma la iglesia a través del tiempo en los diferentes temas. Es decir, qué posición tiene la iglesia respecto al alcohol y las drogas, o al tabaco, o a la experimentación médica, o a la tecnología genética, o a la vida rural, a la vida urbana y suburbana, violencia en los medios de comunicación y valores cristianos, tecnología de la comunicación informática, personas que viven con VIH-Sida. Cada postura que toma la iglesia en determinado tema es a nivel mundial y se va anotando aquí en el libro de la disciplina. Por ejemplo, en algún momento de la vida, hace muchos años, se tomó la decisión de ordenar mujeres. Entonces, se votó por esa decisión, fue una votación democrática y se anotó aquí en el libro de la disciplina. Tal día, tal año, todos estuvimos de acuerdo en que se ordenaran mujeres y hubiera mujeres pastoras y hubiera mujeres obispos. Entonces, todas esas decisiones a nivel mundial que se van tomando van aquí en el libro de la disciplina de cada año. Entonces, por ejemplo, ahorita las decisiones que se están tomando es, pues, algunas iglesias locales que se están separando y pues están tomando ciertas decisiones de esas separaciones o de esas divisiones, y pues ahorita el tema por el que se están tomando esas decisiones es por el tema de los homosexuales. Entonces, no se ha llegado todavía a un acuerdo entre
que si se ordenan homosexuales o no. Hay iglesias que están de acuerdo, hay otras que no. Me refiero a iglesias locales, físicamente, templos locales. Y pues probablemente esto se sepa en los siguientes años. Y eso va a aparecer en la siguiente edición del libro de la disciplina. Ahorita todavía no son decisiones tomadas, así es como van ocurriendo las cosas en el correr de los años, ¿verdad? En algún tiempo de la vida se votó si la iglesia metodista aceptaba o no aceptaba diferentes temas, ¿verdad? Todo eso está aquí en el libro de la disciplina y está al alcance de todos. O sea, cualquier persona que viene a nuestra iglesia, a nuestro templo, tiene acceso a uno de estos libros. Y tenemos, no están como que en todas las bancas, pero están en la oficina y pueden tener acceso. Lo que sí está en todas las bancas es la Biblia y este librito que se llama, bueno, en español se llama Mil Voces y es el himnario metodista. Esta es una herramienta, digamos, sagrada, muy, muy, muy importante, y ahí les voy a contar de qué se trata el Mil Voces. Este sí está en todas las bancas. Cuando usted visita nuestro templo, usted va a encontrar en las bancas la Biblia y va a encontrar el himnario. Y obviamente pues el himnario es para cantar, ¿verdad? Hay en inglés y hay en español. Igual Biblias hay en inglés y en español. Yo personalmente siempre tengo versiones en español, tanto de la Biblia como del himnario. Y aquí viene cosas muy importantes, aparte de todos nuestros himnos, con la música. Por ejemplo, así está. Yo no sé leer música, pero para todos los que sí saben leer música, pues aquí se van a dar cuenta que están todas las notas musicales de cada himno que cantamos, ¿verdad? Entonces, cuando el director musical repartimos un boletín, por supuesto, cada servicio que damos, y pues ahí viene anotado qué es lo que se va a hacer ese día y los himnos que se van a cantar, y usted puede buscar en su himnario y acompañarnos a cantar también. Los sacramentos. Esa sí es una diferencia entre otras iglesias, especialmente en la iglesia católica, que tiene varios sacramentos. Nosotros los metodistas, al igual que todos los cristianos, tenemos solamente dos sacramentos, que es el bautismo y la comunión. La razón especial por la que tenemos solamente esos dos sacramentos es porque fueron los sacramentos en los que Jesucristo estuvo presente. Esa es la razón por la que solamente tenemos esos dos. Y aquí, en este libro que se llama Mil Voces, viene todo el rito del sacramento. Probablemente en otras denominaciones esta parte no vendría en su libro de cantos, sino que podría ser otro libro aparte al que tenga acceso solamente el pastor o el sacerdote. Pero en la iglesia metodista, toda la literatura a la que tiene acceso el pastor, tiene acceso también cualquier otra persona. Cualquier otra persona que desee leer y hojear información puede tener acceso a eso. Entonces, aquí, en donde todos tenemos acceso en cada domingo que se entra al servicio, están todo el rito de la comunión, rito de bautizo, de funerales, de cada
de cada acción que desarrolla el pastor, aquí está. Y eso a mí me parece muy bonito porque creo que la gente así aprende un poco más. Aprende, uh, aprende más las dinámicas que realiza la iglesia y tiene más, pues más acceso a la información, pero también más conocimiento de qué se hace o por qué se hace. Entonces, eso es una herramienta muy buena, muy interesante y pues está al alcance de todos. Esto es básicamente mm, las, las herramientas o material literario en el que nos basamos en el día a día de, del servicio en la iglesia metodista. Por supuesto, pues los pastores estudiamos mucho más, ¿verdad? Se estudia normalmente, es muy común, de hecho es obligatorio, todos los pastores tienen la universidad terminada y están cursan lo que se llama la maestría en divinidad o unos cursos que se le llama curso de estudio. Pero sí, todos tienen su universidad terminada. Es una institución pues bastante controlada en el sentido de que una persona para ser pastor pasa por todo un proceso de revisión, inclusive revisión psicológica, muy minuciosa. Es una revisión muy minuciosa que dura bastante tiempo. No es como, ok, ya llegaste, ya eres pastor, qué bueno, ponte a hablar en el micrófono. No, no es así. Se pasa por un proceso bastante largo de aprendizaje y pues bueno, se revisa mucho pues todo lo que esa persona hizo en su vida pasada, todo eso. Se tiene mucho cuidado en a quién se va a poner al frente en la comunidad. En eso a mí me pareció a mí muy importante porque de esta manera no se expone a la gente um, y, y pues bueno, estamos en unos tiempos difíciles en los que algunas personas abusan o buscan digamos, el poder que da el ser pastor o sacerdote de una iglesia para hacer cosas que no deben, ¿verdad? Y pues hay iglesias que revisan menos, hay iglesias que pasan por un proceso menos minucioso de revisión y pues ese es el resultado, ¿verdad? De que luego ocurren situaciones que lastiman a la comunidad, que lastiman a muchas personas y eso es muy lamentable. Bueno, pues espero que he contestado algunas de sus dudas, creo que he contestado algunas de las preguntas que a lo largo del tiempo alguien me ha hecho. ¿Puede cualquier persona integrarse a la iglesia metodista como miembro? Sí, cualquier persona. Mucho de lo que hacemos en la iglesia metodista es integrarnos a la iglesia como miembros y cualquier persona también se integra a alguna actividad dentro de la iglesia. Entonces, es muy común que inmediatamente cuando un nuevo miembro llega, alguna de las comunidades o misiones que hay dentro de la iglesia, este, la acoge. Mira, estamos haciendo esto, ¿qué te parece si nos ayudas con esto? Mira, estamos haciendo aquello, ¿qué te parece? Sí, así. Somos muy de integrarnos a hacer algo más que solamente ir al servicio del domingo. Y en general, la mayoría de las cosas a las que se dedican las misiones, pues es precisamente a misiones de servicio comunitario.
Este, hay actividades de crecimiento espiritual, por supuesto que sí. Hay servicio, bueno, el servicio del domingo, hay lectura dominical, hay estudio de la Biblia, hay, hay diferentes grupos y diferentes comunidades de aprendizaje en donde las personas pues crecen en su vida espiritual, tienen un acercamiento más directo a la palabra de Dios también, pero también hay muchos grupos que ocupan más tiempo en el servicio a la comunidad. Hay capellanes que requieren una cierta instrucción y es una licencia, un permiso el que se da para ser capellanes, visitar enfermos, visitar a la gente en la cárcel. Yo personalmente no he sacado esa licencia y yo nunca he ido a visitar enfermos ni personas en la cárcel, cosa que también se supone que debemos hacer. Y lo que más hago es integrarme a los grupos de servicio a la pobreza, ¿verdad? Es básicamente lo que más hago. Hay algunas otras cosas que hago también dentro de mis iglesias y es ayudar a la integración de nuevos flujos de dinero. Eso también hago debido a mi preparación de negocios. Los pastores que hay en la iglesia metodista a veces tienen una licenciatura previa curiosa. Por ejemplo, pues hay pastores que eran militares, hay pastores que eran abogados. Yo personalmente tengo educación en negocios. Yo estudié mercadotecnia y publicidad en México y aquí estudié negocios internacionales. Entonces mi visión es bastante más de administración de negocios dentro de la iglesia. ¿Qué más quisiera contarles? Pues creo que es bastante lo que podemos platicar. Si le llega a su correo este video es porque usted me hizo preguntas y yo quise tratar de contestar muchas cosas en un solo video. Pero lo que más quisiera decirles es que el metodismo es una forma de vida, es una forma de creer en Dios, pero actuar esa fe que tiene uno en Dios. Somos como, pues muy empáticos a los problemas sociales, muy muy empáticos a la injusticia social, muy empáticos a los problemas de los otros y muy enfáticos en tratar de encontrar soluciones a esos problemas de los demás. Eso es básicamente todo lo que envuelve a la iglesia metodista. Pues es muy grande, es muy hay iglesias pequeñas con edificios muy austeros y hay iglesias bastante grandes con edificios muy bonitos, muy lujosos, digamos, pues porque los miembros o tienen o pueden poner especial interés en renovaciones y adornos de sus edificios, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo. Pues bueno, eso es la iglesia metodista. Mi historia personal en el paso por esta iglesia es, pues bueno, yo me encontré
con metodistas. Toda mi vida tuve el deseo de ser el padre de la Iglesia Católica. Toda mi vida fui católica y siempre quise ser el padre. Entonces, pues no era posible ser el padre en una iglesia católica. No se permite, no ordenan mujeres. Y hace varios años me fui encontrando con la iglesia metodista aquí en Little Rock, Arkansas, por mi trabajo en la comunidad. Yo tengo una organización sin fines de lucro desde hace muchos años y trabajo mucho en situaciones sociales dentro de la comunidad latina aquí en Arkansas, y pues eso me fue acercando al camino de quienes están ya sirviendo en el campo de la comunidad. Y así fue que me fui topando con muchos metodistas y me interesé en qué más hacemos. Yo participo también en una misión médica a Guatemala que hacemos cada año, y en sí me voy integrando a diferentes misiones que son para un específico propósito de ayuda a un específico lugar. Y pues eso es muy, muy bonito. Mi preparación como pastora pues sigue, nunca termina. Siempre está uno estudiando, nunca termina. Pero estoy muy contenta de pertenecer a la iglesia metodista, y pues en cualquier área que una persona nueva pueda servir o ayudar, pues es bienvenida también. Hay gente que le gusta cantar, hay gente que sabe tocar algún instrumento, hay gente que puede ser voluntaria en algún área. Es siempre bien importante el poder ayudar a los demás, ¿verdad? Es un don que no tiene uno que guardarse para después, ¿verdad? Ayudar a los demás es una de las cosas más importantes que creo yo, que fortalece a la propia persona que da, a la propia persona que ayuda. A veces pues sentimos que somos tan pobres que no podemos dar nada a los demás, o que somos tan débiles que no podemos dar fortaleza a los demás. Pero en el sentido de que ayudamos a alguien, en el sentido de que podemos servir de alguna manera y ser útiles a los demás, en ese mismo nivel nos vamos fortaleciendo también. Aunque piense uno que uno es débil, o no, voy a estar ayudando cuando me sienta mejor, cuando esté mejor, o cuando esto, o cuando aquello. Pero cualquier persona que se decida a ayudar ahorita mismo, desde ya empieza a fortalecerse. Y eso creo yo que es una de las cosas más importantes que ayudan, no solamente en el crecimiento de fe y en el crecimiento espiritual, sino en el propio fortalecimiento personal. Desde ahí empieza el crecimiento espiritual y el crecimiento en la fe, en ser más fuertes nosotros mismos. Y la manera de ser más fuertes es ayudando a los demás. Esa es la manera, esa es la mejor y más eficiente manera de practicar la fortaleza de uno mismo. Pues bueno, aquí estamos. Soy Lupita Chavarría, pastora metodista, y me da mucho gusto que haya llegado hasta este punto de este video. Le deseo lo mejor, cuídese mucho y pues lea su Biblia, cualquiera que sea la versión que usted tenga, cualquiera que sea su orientación cristiana. Es bien importante mantener su fe, mantenerse en su propia fe. Eso es lo más bonito de creer en Dios, ¿verdad? De tener fe en Dios. El que sea una fe con práctica, porque es la manera
en cómo es útil para los demás también y para usted mismo. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta pronto.